Buenas noches con todos y todas. Yo soy Sebastián Shimabuku de la Escuela de Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones y me voy a encargar de la moderación del día de hoy. Reciban un cordial saludo a nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magíster Roberto Rolando Burneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, la doctora Enid Pinedo Bravo. Les damos la bienvenida al martes electoral Camino a las elecciones regionales y municipales 2026. En esta oportunidad contamos con la destacada participación del abogado Ernesto Rosales Galeas, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con segunda especialidad en Derechos Fundamentales y Constitucionalismo en América Latina. Cuenta con estudios de maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional y actualmente se desempeña como especialista en Derecho Electoral y Constitucional en la Oficina General de Asesoría Jurídica del JNE. Sin más preámbulo, damos inicio a la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, Sebastián. Buenas noches con todos los participantes. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones por la invitación y a su directora por esa gentileza y consideración con mi persona. En esta presentación que he preparado para ustedes, vamos a revisar los aspectos generales de las elecciones regionales y municipales 2026, considerando también la etapa en la cual nos encontramos del cronograma electoral. Entonces vamos a revisar cuáles son los aspectos generales o el marco normativo, los aspectos teóricos que he considerado más importantes, considerando también que esta presentación está dirigida al público en general, a la ciudadanía, así como también a los miembros de organizaciones políticas o personeros. Y también le he dedicado un pequeño espacio a los conceptos teóricos respecto de las funciones de los entes electorales, puesto que en elecciones anteriores, en el proceso de elecciones generales, existieron algunas dudas respecto a cuáles son las competencias y las funciones de los entes electorales. En ese sentido, también es importante que este marco general abarque esos conceptos para que la ciudadanía tenga claridad respecto de cuáles son las funciones que desarrolla cada uno de los entes electorales que componen el sistema electoral en su conjunto. Sin más preámbulo, voy a compartir la presentación para dar inicio a esta sesión. Bien, es el marco general de las elecciones regionales y municipales 2026, como les había señalado. El contenido de esta sesión vamos a explicar, a exponer en qué consisten las elecciones regionales y municipales 2026, la definición y el propósito del sistema electoral, cuáles son los órganos que conforman el sistema electoral y vamos a revisar también, de forma ya bastante rápida para concluir, qué garantías y principios son los que contempla la normativa actual respecto del sistema electoral. ¿Cuáles son los principios que rigen el derecho electoral? Muy bien, ¿cuál es el marco electoral aplicable a estas elecciones regionales y municipales 2026? Tenemos los siguientes cuerpos normativos, ¿no? Muy importante, como pilar de la pirámide de Kelsen, la Constitución Política del Perú. Seguidamente tenemos a la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones Municipales, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas y los reglamentos y disposiciones normativas emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones. Todas estas normas las pueden encontrar, las pueden revisar en la página del Jurado Nacional de Elecciones, donde está de manera resumida cuáles son los instrumentos normativos aplicables a este proceso, ¿no? Respecto a los reglamentos emitidos por el Jurado Nacional de Elecciones, si bien este no es un espacio para poder desarrollar cada uno de los reglamentos, puesto que tienen algunos aspectos particulares, tienen un propósito específico y cumplen una función dentro del desarrollo del proceso electoral, sí quiero mencionar cuáles son los reglamentos, entre otros, que pueden ser más importantes o relevantes para el conocimiento público y de los personeros o actores del proceso electoral. Está, en primer lugar, el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos Regionales 2026, así como el Reglamento de Inscripción de Candidatos de Listas de Candidatos Municipales 2026. Estos dos reglamentos son los que han debido de considerarse al momento de presentar las fórmulas y listas de candidatos
la solicitud de fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales este viernes 19 como fecha última. Era un hito dentro del cronograma electoral, la fecha límite para la presentación de las fórmulas y listas de candidatos. Y las disposiciones de estos reglamentos han debido ser contempladas, entre otras, en esas solicitudes de inscripción, ¿no? También está el reglamento sobre participación de personeros en procesos electorales. Muy importante la revisión de este instrumento normativo, de este reglamento, para el día de la elección, puesto que son los personeros los que tienen un rol activo en ese momento. Deben conocer también cuál es el marco normativo y que rige su actuación. Tenemos también el reglamento de recuento de votos para elecciones regionales y municipales, puesto que al igual que en las elecciones generales, las pasadas elecciones generales, existe este procedimiento garantista que por mandato de la ley se ha incorporado a nuestro cronograma electoral, que también se ha considerado necesaria su reglamentación. Entonces tenemos también un reglamento para el recuento de votos para las elecciones regionales y municipales. Ojo, los reglamentos emitidos se circunscriben a cada proceso electoral. Es decir, los reglamentos que hubieran sido aplicables a las elecciones generales 2026 no necesariamente son los mismos que se aplican para estas elecciones regionales y municipales 2026. Si bien pueden tener el mismo título nombre, algunos pueden sufrir algunas variaciones puesto que los procesos electorales tienen sus particularidades. También está el reglamento para la fiscalización del procedimiento sancionador del artículo 42 de la Ley Orgánica de Elecciones. Este reglamento, coloquialmente conocido como el reglamento que sanciona la entrega de dádivas. La ley dispone un procedimiento sancionador específico para esta conducta prohibida en el marco de un proceso electoral. Las dádivas están prohibidas por ley. La entrega de dádivas está prohibida por ley y el reglamento precisa cuáles son eh, los límites, las causales y las sanciones establecidas frente al incumplimiento de esta restricción, ¿no? Tenemos también el reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad. También es un reglamento muy importante para considerar por parte de la ciudadanía en general y principalmente por los actores políticos, los actores del proceso, puesto que tienen que cumplir con las disposiciones de propaganda electoral y las autoridades con las disposiciones de publicidad estatal y neutralidad, ¿no? Son aspectos importantes para un correcto desarrollo del proceso electoral, para velar por la integridad del proceso electoral, ¿no? Entonces, por ejemplo, la propaganda electoral que está por regla general permitida tiene ciertos límites para los candidatos u organizaciones políticas que la realicen. Por ejemplo, uno de ellos es que está prohibida la propaganda electoral en las calzadas. Eh, También la propaganda electoral por medios sonoros tiene una reglamentación y un horario específico. Entonces, todos esos detalles respecto a cómo realizar correctamente la propaganda en el marco de un proceso electoral está regulado en este reglamento, ¿no? Igual que las disposiciones de neutralidad que rigen para las autoridades eh, y también las disposiciones de publicidad estatal que rigen para los entes estatales que en el marco, ya encontrándonos ya en el marco de un proceso electoral, tienen que realizar formas de publicidad de sus acciones. También esas están reguladas para que no afecten o interfieran con la integridad del proceso. Entonces, estos son los reglamentos que he considerado, entre otros, pero como bien he señalado, los pueden encontrar de manera detallada en la página del Jurado Nacional de Elecciones y específicamente en el apartado respecto de elecciones regionales y municipales 2026. La composición del electorado para esta elección. El padrón electoral remitido al Jurado Nacional de Elecciones por parte del RENIEC contiene aproximadamente las siguientes cifras y vamos a revisarlo. 27.392.000 electores en total. Entre ellos tenemos a 2,5 millones de jóvenes, 1.182 millones de extranjeros, 14,2 millones son personas adultas entre 30 a 59 años de edad y 5,3 millones de este electorado son adultos mayores, ¿no? De 60 años a más en el Perú. Esa es la composición para el
el electorado en esta elección. La convocatoria del proceso electoral, ya la convocatoria se ha realizado, ¿no? El presidente de la República convocó elecciones regionales y municipales a través de un decreto supremo, y estas elecciones regionales y municipales se realizan cada 4 años, de manera continua. Y la particularidad de este año es que han coincidido con el periodo electoral de elecciones regionales, perdón, de elecciones generales. Es un fenómeno que ocurre cada 20 años. El presidente Roberto Borrego lo llama la tormenta perfecta, porque es un escenario que se repite cada 20 años y en el cual se exigen o se complejizan los esfuerzos de los entes electorales, puesto que la realización de dos procesos electorales que tienen ciertos hitos concurrentes eh, exige o requiere muchas veces una mayor logística, un mayor esfuerzo y agilizar muchos de los procesos que normalmente se realizan cuando se tiene solamente un periodo, un proceso electoral en el periodo de un año, ¿no? En este caso, bueno, este año han concurrido, ha sido un año en el cual las dos elecciones se han dado de manera conjunta, pero que se vienen desarrollando y se vienen sacando adelante por parte de los entes electorales, ¿no? La jornada electoral se realizará el domingo 4 de octubre, ya está establecida la fecha, y en este proceso se elegirán autoridades que ejercerán funciones durante el periodo del 2027 al 2030, ¿no? Las autoridades regionales y municipales asumen las funciones el 1 de enero del año posterior al año de realización del proceso, ¿no? Es decir, desde el 1 de enero del 2027 estarían ya en funciones las autoridades que vamos a elegir en el próximo proceso electoral. ¿Qué autoridades vamos a elegir? Tenemos efectivamente elecciones regionales, donde se eligen a gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales, y de los departamentos de toda la República y de la provincia constitucional del Callao, ¿no? La provincia del Callao es un departamento más para efectos electorales, una circunscripción electoral más, ¿no? Entonces tiene también un gobernador, vicegobernador y su propio consejo regional. Y en las elecciones municipales se eligen alcaldes y regidores de los consejos provinciales y distritales de toda la República, ¿no? Los regidores provinciales y regidores distritales. Acá de manera comparativa podemos verlo, visualizarlo. En el proceso de elecciones generales 2026 se han elegido a presidente y vicepresidentes y a miembros del Congreso, y así como también del Parlamento andino. En cambio, en las elecciones regionales y municipales de este 4 de octubre próximo vamos a elegir a los gobernadores y vicegobernadores, así como también a alcaldes y miembros del consejo, ¿no? Consejeros regionales y miembros de los consejos provinciales, consejos municipales, provinciales y distritales. Entonces, son procesos simultáneos, pero que tienen impactos diferentes. De manera detallada, ¿cuántas son las autoridades que vamos a elegir en el próximo proceso de elecciones regionales y municipales 2026? En cuanto a las autoridades regionales, tenemos gobernadores regionales, 25, vicegobernadores regionales, el mismo número, 25, y consejeros regionales, es decir, en total los consejos regionales en todo el país se componen por 364 miembros. Serían las autoridades electas a nivel regional. Ahora, a nivel municipal tenemos a las autoridades provinciales, que son alcaldes provinciales 196, regidores provinciales 1724, y también a las autoridades distritales, que se componen por alcaldes distritales, que son 1696, y regidores distritales 9118. Esas serían las autoridades eh, en total que se van a elegir en este proceso electoral. Como se puede observar, se, se complejiza la carga del proceso, puesto que las autoridades que se van a elegir ahora son mucho más en comparación con las elecciones
generales, un proceso de elecciones generales, ¿no? Y bueno, hay que considerar también que en ese sentido, el esfuerzo que se hace desde cada jurado electoral especial para la calificación, es decir, para la admisión y calificación de las listas presentadas tanto a nivel regional como municipal, también es mayor porque la carga aumenta considerablemente. Respecto de la composición de las listas que se han presentado ahora este 19 de junio, como fecha eh, última y definitiva, esta fecha improrrogable, eh, hay algunos criterios que me gustaría, respecto a los cuales me gustaría profundizar, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que al momento de presentar las listas, las fórmulas y listas de candidatos han debido de cumplir con los criterios de paridad y alternancia de género, ¿no? No es una cuota electoral, pero es un criterio de cumplimiento obligatorio por ley. ¿En qué consiste? Bueno, en el caso de las fórmulas regionales, ¿no? Para gobernador y vicegobernador, se aplica la paridad, es decir, la fórmula debe estar integrada por un hombre y una mujer en cualquier orden, y sin exigencia de alternancia para estas fórmulas. Ahora, en este caso, en el caso de las fórmulas regionales, efectivamente, ¿no? Cuando hablamos ya de paridad, eh, estamos señalando que uno de los miembros debe ser hombre o mujer, ¿no? Tanto el cargo de gobernador o vicegobernador debe estar integrado tanto por un hombre como por una mujer. Pero eh, en este caso no se aplica la alternancia porque son solamente dos miembros. Pero, por ejemplo, en el caso de las elecciones generales, sí era importante tener en cuenta que ya no existe la exigencia de alternancia, puesto que en las fórmulas presidenciales estaban compuestas por tres miembros, ¿no? Entonces, en ese sentido se vio una diferencia importante, puesto que al no haber alternancia, la presidencia podía estar ocupada por una mujer y la vicepresidencia, primera vicepresidencia también por una mujer, y recién la segunda vicepresidencia podía ser ocupada o debía ser ocupada por un varón para cumplir con la paridad, ¿no? Entonces, al tener ya una composición de tres, esa fórmula de fórmula presidencial, sí la alternancia tenía relevancia. Entonces, he querido consignarlo acá para poder realizar esta comparación y poner este ejemplo. En el caso de las fórmulas regionales, la alternancia no tiene relevancia, ¿no? Pero es de considerar que ha sido retirada en ambos casos, no tanto para las fórmulas de las elecciones generales como para la fórmula de las elecciones regionales, ¿no? Distinto es el caso de las listas de candidatos, cuando hablamos ya de las listas para consejeros regionales, ¿no? Eh, o los regidores municipales, la paridad y alternancias se materializa en la incorporación del 50% de hombres y 50% de mujeres ubicados de forma intercalada. Una mujer, un hombre o un hombre, una mujer, ¿no? Ahora, las listas deben de conformarse con un número par de candidatos para garantizar el cumplimiento estricto de la norma. Es decir, en consejos regionales donde, por ejemplo, pudieran haber 9 miembros, se está incorporando un candidato más en la lista, está siendo una lista conformada por 10, para cumplir con el criterio de paridad y alternancia. Esto también es algo que se ha dispuesto a través de los reglamentos del Jurado Nacional de Elecciones, en este caso el reglamento para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos para el gobierno regional. Entonces, es algo que se ha debido de tener en cuenta al momento de la presentación de las listas, ¿no? Que están compuestas en todos los casos por un número par para el cumplimiento del criterio de paridad y alternancia, ¿no? Este criterio se verifica sobre el número total de candidatos presentados, pero presentados respecto de, en este caso, la lista para el consejo o la lista para regidores municipales, ¿no? Tenemos también la cuota electoral de jóvenes. Esta está compuesta por un 20% mínimo de la lista. Es decir, al momento de presentar las listas de candidatos, de fórmulas y listas de candidatos, se debe de incorporar a por lo menos un 20% de candidatos jóvenes. Es un estándar mínimo, lo cual no impide que la lista esté compuesta por una población de jóvenes mayor a ese 20%, ¿no? Pero sí es importante considerar que es un estándar mínimo que generaría una observación respecto de la lista presentada, ¿no? El ámbito de aplicación es las listas de candidatos a consejos regionales y regidores municipales.
tanto provinciales como distritales. Es decir, esta cuota electoral de jóvenes se aplica a la totalidad de las fórmulas y listas de candidatos. Perdón, a las listas de candidatos de consejos regionales y regidores municipales. No, en cambio, a la fórmula, puesto que la fórmula regional, es decir, la fórmula de candidatos a gobernador o vicegobernador, no le es aplicable la cuota electoral de jóvenes. Requisito de edad: los candidatos deben ser mayores de 18 años y menores de 29 años, computados hasta la fecha límite de presentación de la solicitud de inscripción de lista de candidatos, es decir, hasta esta fecha ampliada del día 19 de junio, ¿no? Ahora, una observación importante en este caso es que al momento en el que se considera que un candidato es joven, es hasta antes de haber cumplido los 29 años, es decir, hasta menores de 29 años es la disposición normativa legal que ha sido también recogida por el reglamento. Entonces, si se hubiese cumplido ya los 19 años al día de la presentación, ya no es un candidato que puede ser incluido dentro del porcentaje correspondiente a la cuota joven. Tiene que ser una persona que no haya cumplido los 29 años hasta esa fecha límite de presentación de la solicitud, ¿no? Ese es el requisito de edad. Ahora también en el reglamento se señala que un mismo candidato a consejero regional o regidor provincial puede reunir esta condición de joven y de manera concurrente la de representante de una comunidad nativa, campesina o de pueblo originario, que vamos a ver a continuación. Y es la última cuota que, por disposición de ley, las listas de candidatos deben de incluir al momento de su presentación ante los jurados electorales especiales, ¿no? Es la cuota electoral de poblaciones, de comunidades nativas, campesinas o pueblos originarios. En este caso, estamos hablando de una cuota del 15%. Nuevamente, es una cuota mínima, lo cual no enerva la posibilidad de que dentro de esta lista de candidatos pueda existir una composición que contemple una cantidad mayor de candidatos pertenecientes a comunidades campesinas, nativas o de pueblos originarios, ¿no? Ahora bien, criterios a considerar para la aplicación correcta de la cuota es que la aplicación territorial está condicionada. Solo es exigible en las circunscripciones donde existan comunidades campesinas, nativas o de pueblos originarios. ¿Qué significa esto? El momento en el que se establece el número de consejeros para las listas de candidatos a los gobiernos regionales, se considera la información que el INEI y el Viceministerio de Interculturalidad comunica al Jurado Nacional de Elecciones respecto de en qué localidades existen comunidades campesinas, nativas o de pueblos originarios. Entonces, considerando esa información, la información remitida de las localidades donde existiese presencia de las comunidades campesinas, nativas o pueblos originarios, es que se establecen las cuotas en donde corresponda, considerando también que su aplicación es exclusivamente para consejos regionales y listas a los gobiernos municipales provinciales, ¿no? Eh, las distritales, las elecciones distritales a nivel municipal distrital, no son de aplicación de la cuota, no contemplan la aplicación de la cuota, solamente para las listas regionales y las listas municipales provinciales. Esos son los aspectos que regulan en la aplicación de esta cuota del mínimo del 15%. El ámbito de aplicación, como habíamos señalado, ¿no? La lista de candidatos a consejeros regionales y regidores municipales provinciales no se aplica a fórmulas de gobernador y vicegobernador, ni tampoco se aplica a los regidores distritales. Ahora bien, hay también un criterio de acreditación, que el candidato, para cumplir con este requisito, debe presentar una declaración de conciencia de pertenencia a una comunidad, la cual debe estar suscrita, a su vez, por el jefe o autoridad de la comunidad o un juez de paz competente, ¿no? De igual manera, en este caso también ocurre la concurrencia de cuotas, por lo que un mismo candidato a consejero regional o regidor provincial puede reunir las dos condiciones, el de ser joven, candidato joven, que habíamos dicho es el 20%, o, o un representante de una comunidad nativa, campesina o de pueblo originario. Muy bien,
Entonces, continuando con el desarrollo del proceso electoral, tenemos al cronograma y tenemos la fecha en la cual nos encontramos actualmente. Como bien hemos señalado, ya se ha dado la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, la cual venció formalmente, de acuerdo al cronograma, el 16 de junio, pero fue ampliada de manera excepcional e improrrogable hasta el viernes 19 a las 23 horas con 59 minutos. Entonces, hasta esa fecha, las organizaciones políticas, a través de sus personeros, tenían la posibilidad de presentar las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para estas elecciones regionales y municipales 2026 por los canales eh, aperturados por el Jurado Nacional de Elecciones, que era el canal virtual a través del Declara Más, o el canal también presencial a través de los jurados electorales especiales, que son 90, eran 91 jurados electorales especiales que están operando a lo largo y ancho del país, y las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, existían esas vías, esas posibilidades para presentar estas solicitudes, que en general, como se ha estimado, eran aproximadamente 14.000. Entonces, como ya habíamos señalado, es una carga bastante alta, eh, la cual tiene que ser calificada, ahora entra un proceso de calificación por parte del jurado electoral especial. Pero respecto de este cronograma y las fechas que continúan, algunos aspectos importantes que mencionar. Como podemos visualizar, eh, el siguiente hito electoral es el 26 de julio, ¿no? Donde se realiza el sorteo de los miembros de mesa. Ahora, una aclaración antes de continuar con los hitos electorales. Este cronograma, el cronograma electoral, se compone con fechas que son establecidas por ley. La ley establece los principales hitos electorales para cada uno de los entes que conforma el sistema electoral. Hay hitos establecidos por ley para el RENIEC, para el Jurado Nacional de Elecciones y para la ONU. Ahora bien, algunos otros actos de relevancia dentro de un cronograma electoral o para el debido cumplimiento de esos hitos establecidos por ley ya se establecen a nivel reglamentario, ¿no? Entonces, existen una serie de hitos establecidos que se van desarrollando de manera continua hasta la fecha de la elección. Otro dato importante a considerar es que estos hitos son preclusivos y perentorios, es decir, son de cumplimiento estricto y no es posible retrotraer un hito hacia atrás ni tampoco hacer una excepción, salvo casos muy particulares y excepcionales que lo justifiquen, como es el caso de la presentación de listas, que fue ampliada hasta el día 19 del presente mes. Esa ampliación corresponde a una excepción dentro del cronograma electoral, pero que está justificada por factores materiales que requerían esa necesidad de ampliación y en favor de la participación política de todas las organizaciones participantes, ¿no?, del proceso electoral. Pero hay que tener en cuenta que por regla general los hitos son estrictos. Entonces, estas excepciones se hacen solamente por cuestiones que estén debidamente justificadas. Ahora bien, los hitos electorales que concluyen hasta el día de la elección eh, transcurren también con responsabilidades para cada uno de los eh, entes del sistema electoral y las oficinas encargadas de realizar alguna competencia, las unidades orgánicas encargadas de realizar alguna competencia o los jurados electorales especiales creados para un determinado proceso electoral. Por ejemplo, tenemos ahora que de la presentación de fórmulas y listas de candidatos que venció el día 19 de junio del presente mes, del presente año, eh, se viene la fecha límite para la publicación de las fórmulas y listas de candidatos admitidas. Es decir, el 5 de agosto se tienen que publicar todas las fórmulas y listas de candidatos que hubieran sido admitidas. Posterior a ello, se viene una etapa de presentación de tachas y de exclusiones por parte del jurado electoral especial. Y el mecanismo de tacha, que es un mecanismo que puede utilizar la ciudadanía para observar
que los participantes de un determinado proceso electoral cumplan con todas las normas eh, electorales, tienen también una fecha límite para ser resuelto. ¿No? Hay que considerar que este mecanismo de tachas es un mecanismo de control ciudadano. ¿No? Entonces, los jurados electorales especiales van a controlar a través de las exclusiones, van a observar y van a realizar eventualmente alguna exclusión, pero la ciudadanía tiene la herramienta de la tacha como un mecanismo para controlar también que los candidatos y los participantes del proceso electoral cumplan con todas las normas. Ante la identificación de algún incumplimiento, cualquier ciudadano puede presentar una tacha a una candidatura. Y esta tacha tiene que ser resuelta por el jurado electoral especial en primera instancia hasta el día 20 de agosto. ¿Por qué en primera instancia? Porque, al igual que la justicia ordinaria, la justicia electoral es una justicia de doble instancia. Cumple con la garantía constitucional de pluralidad de instancias. Entonces, la justicia electoral tiene como órgano de primera instancia para resolver controversias a los jurados electorales especiales, que son entes creados específicamente para cada proceso electoral y conformados por 3 miembros. ¿No? Es un colegiado de 3 miembros que administra justicia electoral en primera instancia. Y posteriormente, estas resoluciones pueden ser cuestionadas vía apelación, es decir, frente a alguna discrepancia respecto de la decisión que tome un jurado electoral especial, tanto un ciudadano, si es que no le favorece, o un eh, candidato u organización política, si es que esta resolución tampoco le favorece, puede apelar esa decisión ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que vendría a ser la segunda instancia de justicia electoral. En realidad es la segunda, pero es también la última y definitiva instancia de justicia electoral. Entonces, las resoluciones del Pleno son las que ponen fin a la controversia que existiese en el desarrollo de los procedimientos de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. ¿No? Y la fecha límite para que se resuelvan las apelaciones sobre tachas y exclusiones, es decir, para que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones pueda emitir sus resoluciones, sería el 4 de septiembre. Y finalmente, ya la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas sería el día posterior, es decir, el día 5 de septiembre, donde conoceremos finalmente cuáles son las candidaturas formalmente inscritas y quiénes son los participantes habilitados para el proceso de elecciones regionales y municipales 2026. Y bueno, finalmente tenemos ya el día de la elección, que sería el 4 de octubre. Muy bien, hemos terminado con lo relativo a los aspectos generales de este proceso de elecciones regionales y municipales. Y muy brevemente vamos a también dar una revisión a el sistema electoral, a su propósito y los entes que lo componen, porque considero que es de importancia también para eh, la participación ciudadana y el desarrollo de este proceso, que los actores políticos, los participantes puedan conocer y tener claros también estos conceptos, ¿no? Puesto que en la elección anterior han habido algunas controversias respecto a cuáles son las competencias de los entes electorales, entonces vamos a revisarlo de manera resumida. ¿Qué es el sistema electoral en su conjunto? Autores como Fernando Tuesta sostienen que el sistema electoral constituye un conjunto de reglas mediante las cuales los votos se convierten en representación política, resaltando que su diseño influye directamente en la gobernabilidad, la representación y el funcionamiento del sistema de partidos. En ese sentido, el sistema electoral peruano, conforme a la Constitución política, está integrado por el conjunto de organismos encargados de garantizar que las votaciones y consultas populares expresen auténticamente la voluntad ciudadana. ¿Cuáles son estos organismos? Vamos a verlos a continuación. El objetivo del sistema electoral. El principal objetivo es garantizar que cada proceso refleje la auténtica voluntad de la ciudadanía. Para eso, las votaciones deben ser libres, sin coacción por parte de otros, auténticas, libres de todo tipo de fraude y secretas, efectuadas con absoluta privacidad. ¿No? Estos son los requisitos mínimos que señala la Constitución y la teoría del sistema electoral para que un proceso pueda reflejar la voluntad de la ciudadanía. Así, los resultados deben mostrar de manera fiel lo que la ciudadanía eligió en las urnas. Esto es esencial para que
todos confiemos en las elecciones y comprobemos que nuestras opiniones y preferencias cuentan en democracia. No es así como se materializa la voluntad popular en una elección. ¿Cuáles son los órganos que conforman el sistema electoral? ¿Qué entidades conforman el sistema electoral? Bueno, de acuerdo al artículo 177 de la Constitución Política del Perú, tenemos a los tres entes electorales: Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, ¿no? Estos entes toman decisiones independientes en el ámbito de sus competencias, pero coordinan entre sí para garantizar elecciones justas y bien organizadas. Su finalidad es asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica de la voluntad ciudadana. Un concepto importante aquí, y es que los entes electorales son independientes en sus funciones, pero las competencias que tienen generan atribuciones que pueden tener unos respecto de otros. Es decir, si bien cada ente electoral tiene ciertas competencias, al momento en el que se realiza, por ejemplo, la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, el desarrollo de esta competencia en sí misma sí puede exigir, por ejemplo, el requerimiento de información tanto a la OMPE como al RENIEC, ¿no? Entonces, si bien hay autonomía, hay una necesidad de coordinación y las mismas competencias exigen el cumplimiento de estas coordinaciones, de este nivel de coordinación. Entonces, ante un requerimiento de información se debe de proporcionar la información requerida, por poner un ejemplo. Entonces, la independencia no es, no es tal como para que cada ente electoral realice funciones sin coordinar, sino que siempre requiere un nivel de coordinación. De hecho, para el desarrollo y para la integridad del proceso, hay un alto nivel de coordinación entre los entes electorales. Y conforme a las competencias, también hay, en ciertos casos, acciones que se toman respecto de otros entes electorales, ¿no? Como es, por ejemplo, puede ser el requerimiento de información en algún caso. ¿Cuáles son las competencias del Jurado Nacional de Elecciones? Es el órgano encargado de fiscalizar la legalidad del desarrollo de los procesos electorales, referendos y otras consultas populares. Y entre sus competencias está proclamar los resultados oficiales de los procesos electorales, entregar las credenciales a los candidatos electos, que por cierto es algo que se viene respecto a las elecciones generales de 2026, ¿no? Resolver también en última instancia las apelaciones sobre las actas, fiscalizar el cumplimiento de normas sobre publicidad estatal, neutralidad y conducta de los candidatos durante campañas, ¿no? Acá es de aplicación específica el reglamento que hemos mencionado anteriormente, que es el reglamento sobre publicidad estatal, neutralidad y propaganda electoral. También está entre sus competencias garantizar que los procesos se lleven a cabo con transparencia y conforme al marco legal y tomar otras decisiones que competen a los órganos electorales. Como en resumen y de manera general, podríamos señalar dos competencias específicas: la fiscalización del desarrollo de los procesos electorales y la administración de justicia electoral, que son dos competencias específicas y principales del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Administra justicia electoral en última y definitiva instancia y fiscaliza el correcto desarrollo de los procesos electorales, ¿no? En realidad, el desarrollo del derecho de sufragio y de los procesos electorales, dice la Constitución. Entonces, la administración de justicia y la fiscalización son las dos, podríamos decir, más importantes competencias del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora bien, respecto a la justicia, a la administración de justicia, también hay un aspecto importante que, en- que materialmente ocurre, que es que si bien el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones administra justicia electoral en última y definitiva instancia, y de acuerdo a la Constitución sus resoluciones no son apelables vía jurisdiccional, sí existe un precedente constitucional vinculante, que es el 5854 del 2005, a través de un proceso de amparo. El Tribunal Constitucional emitió una jurisprudencia que señala que estas resoluciones emitidas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones pueden ser cuestionadas vía proceso de amparo. Entonces, el amparo sería el único
camino, la única vía posible para el cuestionamiento de una resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elección, que además debe versar sobre o debe existir dentro de eh, esta solicitud al momento de recurrir a la justicia constitucional alguna posible afectación o afectación a derechos fundamentales, en este caso particular en derechos de participación política, ¿no? Entonces, la vía para el control constitucional de una eventual vulneración a un derecho de participación política por parte o mediante una resolución del Pleno sería el amparo electoral, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales, de acuerdo con el artículo 182 de la Constitución, organiza, planifica y ejecuta los procesos electorales, referendos y otros mecanismos de participación ciudadana, diseña las cédulas de votación, realiza capacitación electoral, distribuye el material electoral, supervisa el financiamiento y la rendición de cuentas de las organizaciones políticas. La rendición de cuentas, esto es un punto muy importante que probablemente posterior al proceso van a tener que realizar las organizaciones políticas participantes. Garantiza que los comicios se realicen de manera ordenada, segura y eficiente. Entonces, como podemos ver, en el caso de la Oficina de Procesos Electorales, sus competencias están más bien circunscritas a la parte operativa del proceso, ¿no? Todo el desarrollo logístico operativo es de competencia de la OMP, ¿no? Por su parte, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC elabora y mantiene actualizado el padrón electoral, emite los documentos nacionales de identidad y colabora con el sistema electoral asegurando que los ciudadanos estén debidamente identificados. Ahora, en el caso del RENIEC, también sus competencias en el marco de un proceso electoral son importantes, puesto que la realización del padrón y su actualización es de vital importancia para el día del proceso electoral. De hecho, hay muchos cuestionamientos respecto, o se presentan muchos cuestionamientos respecto muchas veces al contenido del padrón electoral. Entonces, es importante que se realicen los filtros correspondientes, es decir, la actualización correspondiente, mm, para que en el padrón no figuren las personas que puedan tener algún impedimento para ejercer los derechos políticos, por ejemplo, o las personas que ya hubiesen fallecido hasta la última actualización del padrón electoral, por ejemplo. Entonces, hasta una fecha determinada se realizan estas exclusiones y queda el padrón actualizado para ser remitido posteriormente al Jurado Nacional de Elecciones y su aprobación final, ¿no? También se emiten, bueno, los documentos nacionales de identidad, importante también para el control de este fenómeno denominado los votos golondrinos, que es una problemática en el marco de los procesos electorales, puesto que desvirtúa eh, una correcta, que los resultados plasmen correctamente la voluntad popular, puesto que pueden haber muchas veces interferencias o incidencias que generen incentivos para que votantes o un grupo de votantes se traslade de un lugar a otro para emitir un voto condicionado, ¿no? Entonces, esta problemática también es de control del RENIEC cuando realiza el seguimiento, por ejemplo, al domicilio de los votantes, ¿no? Normalmente el RENIEC tiene un protocolo para poder verificar que un votante reside efectivamente en el lugar donde se señala, en el lugar de residencia señalado en su DNI, ¿no? Esto principalmente para combatir este fenómeno de los votos golondrinos que hemos mencionado, ¿no? Y finalmente, para concluir ya con esta presentación, vamos a revisar cuáles son las garantías y principios del sistema electoral para eventualmente pasar a una ronda de preguntas si es que las hubiera. Estos principios están recogidos todos en la Ley Orgánica de Elecciones. Son principios que rigen el sistema electoral y toda la actuación de los entes electorales, así como también de los entes que administran justicia electoral, ¿no? En este caso, los jurados electorales especiales y el Pleno, ¿no? Tienen que guiar sus decisiones orientados por estos principios. Principio de transparencia, ¿no? Todo el proceso debe ser claro y controlable. La publicidad de las decisiones y resultados que deben ser conocidas públicamente. La independencia e imparcialidad, ¿no? Las autoridades electorales deben actuar con imparcialidad, sin presiones externas. La participación e igualdad, ¿no? Todos los ciudadanos pueden elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones. Muchas veces, acá para hacer un comentario breve respecto de este principio,
es que cuando se generan situaciones en las cuales se puede ver afectado el principio de igualdad o de participación de manera igualitaria de la ciudadanía en el marco de un proceso electoral, es que se suelen hacer algunas modificaciones o actuar eh, en virtud de poder preservar la igualdad, que es un principio mayor. Entonces, por ejemplo, frente a una afectación al- a la demora en la instalación de algunas mesas de sufragio que hubiera generado la afectación de un grupo de votantes de manera excepcional, ¿no? Se puede optar por generar otra fecha en la cual los ciudadanos impedidos de votar por alguna causa externa a su responsabilidad puedan ejercer el derecho de sufragio de manera igualitaria y en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. Entonces, el principio de participación e igualdad es muy importante en el marco de un proceso electoral. También tenemos el principio de legalidad. Recordemos que la administración pública actúa siempre conforme a ley, necesita un marco legal para orientar sus decisiones y sus actuaciones. La eficacia, que el proceso sirva para elegir autoridades legítimas, la conservación del voto. Este también es un criterio que puede aplicarse en algunos casos específicos en los cuales los entes que administran justicia electoral deben de orientar sus decisiones o acciones para preservar en la mayor medida posible el valor de algún voto y que éste fuese contabilizado. Entonces, teniendo de repente algún criterio, pudiendo ser algún criterio interpretativo, se debe interpretar siempre a favor de que el voto pueda ser contabilizado y respetado y no en contra de él y que el que voto pueda ser anulado. Entonces, ante las interpretaciones posibles, ante dos interpretaciones posibles que pudieran escapar a un marco legal preestablecido, siempre se busca la que favorezca en la mayor medida posible a el voto, a que se contabilice un voto, ¿no? Esto sería lo que en la teoría jurídica se llama la optimización del derecho de sufragio, en este caso en su faceta activa, ¿no? También, bueno, el principio de preclusión, cada etapa del proceso se cierra en su oportunidad sin posibilidad de retroceder. Como habíamos dicho, el cronograma electoral es preclusivo, ¿no? Entonces, y es perentorio. Es preclusivo porque una fecha determinada y establecida en el cronograma eh, cierra la posibilidad del ejercicio del derecho. Tenías hasta una fecha un derecho para inscribirte, para escribir una lista, al límite de la fecha, ese derecho precluye. Y es perentorio porque no puede hacerse una excepción, ya la fecha culmina ahí y no es posible una extensión, salvo como habíamos señalado algún caso muy excepcional. Pero esa sería la regla general, ¿no? La preclusión y perentoriedad de los hitos electorales. El impulso de oficio que las autoridades deben tratar de que el proceso avance sin depender de intervención externa. Eso ha sido todo por mi parte, les agradezco mucho por la atención brindada y si es que hubiese alguna pregunta quedo atento a poder absorber. Sabemos que su ponencia obviamente va a contribuir al fortalecimiento de nuestra labor electoral y creo que con esto podemos pasar al espacio de preguntas sin antes dar algunos comentarios que ya estuve dando un poco en el chat mientras estaba avanzando la exposición. Solo recordarles a todos los participantes que para recibir la constancia de asistencia deben cumplir con el 100% de la asistencia virtual del evento. No es necesario que marquen su asistencia en el chat. La misma interfaz ya marca la cantidad de tiempo que han estado participando y a las personas habilitadas para solicitar la constancia se les enviará un correo. Luego de culminar la actividad, también cuando se cierre la sesión, por favor agradecería mucho su apoyo con llenar una encuesta de satisfacción del evento que les va a aparecer. Recuerden, luego de cerrada la actividad, les va a aparecer una solicitud para que llenen esta encuesta. Ahora sí, pasando con las preguntas que se realizaron en el chat durante el transcurso, tenemos unas cuantas. Mil disculpas a los participantes que no vayamos a poder atender todas las preguntas, pero tenemos obviamente un límite de tiempo y tenemos muchos participantes el día de hoy. En primer lugar, consultaron sobre la ampliación para la inscripción de lista de candidatos y consultaron sobre cuál sería el sustento en este caso particular para esta ampliación. Ya. Eh, Esa es una excelente pregunta porque el acuerdo que ha sacado el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones contiene el sustento, pero nuevamente el sustento de un plazo que es un hito electoral que es percusivo y perentorio se encuentra en los principios. Lo había mencionado casi al final de la exposición. Existen principios que prevalecen
y son de mucha mayor, eh, digamos, importancia, de mayor relevancia democrática y social respecto de los formalismos o límites establecidos. Si es que en un caso muy excepcional se puede realizar una ampliación para privilegiar la participación política, la optimización del derecho a la participación política, que es un derecho constitucional, ¿no? Y su optimización requiere la ampliación de un plazo legal preestablecido, es posible recurrir a los principios y de manera excepcional poder realizar esta ampliación. Entonces sí, entiendo que puede haber ciertas dudas respecto a que los hitos electorales puedan modificarse por parte del jurado, es decir, de parte, por parte del jurado, pero esta acción que ya se realizó también en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, también para optimizar la participación política, se ha repetido en este proceso electoral porque también ante el escenario de no ampliar el proceso, se puede ver en riesgo la integridad de todo el proceso electoral. Entonces entendemos que al ser un sistema eh, virtual y al tener también organizaciones políticas a lo largo y ancho del país, muchas de ellas presentan algunos impedimentos, algunas dificultades. Esta excepción que ya se realizó en unas elecciones anteriores se ha repetido en este caso, también acudiendo a los principios y en búsqueda de la optimización de la participación política. Ese sería el marco legal aplicable. Muchas gracias. También había una pregunta, entre comillas, yo diría que es un repaso de algo que que ella se expuso, pero creo que es una pregunta que vale la pena. Y consultan sobre las fechas claves que todo ciudadano debe tener en cuenta para esta jornada electoral. En específico, consultan sobre la fecha límite para interponer tachas. Ya, claro, ya habíamos visualizado en el cronograma electoral, ¿no?, cuáles son las fechas en las cuales se resuelven las tachas y exclusiones por parte del jurado electoral especial, que como habíamos señalado es el órgano electoral que administra justicia en primera instancia, ¿no? Entonces, a partir de que se admiten las fórmulas y listas de candidatos que queden admitidas el 5 de agosto, inicia el plazo para que la ciudadanía pueda ejercer este control, esta garantía legal que permite la observación de alguna candidatura por incumplimiento de alguna norma electoral. Entonces, a través de un recurso se interpone una tacha ante una candidatura específica, la cual debe ser calificada por el jurado electoral especial y a través de una resolución puede ser favorable o desfavorable al ciudadano tachante, ¿no? En ese caso sería favorable al ciudadano tachante o favorable a el actor político que ha sido objeto de tacha. Ahora, en cualquier escenario, cualquiera que fuera el resultado de, eh, del jurado electoral especial en primera instancia, existe la posibilidad de, vía recurso de apelación, cuestionar esta resolución ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el cual debe de resolverlo en última y definitiva instancia. Entonces, los hitos electorales son, a partir del 5 de agosto, la fecha límite para publicación de fórmulas y listas de candidatos. A partir de esa fecha se presentan tachas y exclusiones. El 20 de agosto, la fecha límite para que resuelvan esas tachas y exclusiones en primera instancia, y el 4 de septiembre, la fecha límite para resolver las apelaciones respecto de estas tachas y exclusiones por parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Y bueno, estamos con el tiempo, pero creo que hay tiempo para una última pregunta y creo que también nos ayuda un poco para darle cierre a la exposición del día de hoy. Y es, ¿qué novedades trae este proceso electoral y qué deberían los ciudadanos conocer antes de ir a votar en estas elecciones? Bueno, en general, el proceso electoral es un proceso complejo. Dentro de algunas novedades y algunos cambios resaltantes e importantes, yo podría mencionar uno en específico, que debe haber sido tomado ya en consideración por parte de los participantes del proceso electoral al momento de la inscripción de las fórmulas y listas de candidatos regionales. Y es que para este proceso electoral se ha dado una ligera variación en el número de consejos regionales respecto de algunas regiones, de algunos departamentos. Por poner un ejemplo, en dos casos, el Consejo Regional de Arequipa ha pasado de tener
14 candidatos, si mal no recuerdo, esa cifra a revisar, a tener actualmente 16 candidatos a consejero regional. Entonces, ha habido un incremento del número de consejeros regionales. Lo mismo ha pasado en el departamento de Piura. Entonces, esa novedad, esa variación respecto de la conformación de los consejos regionales, responde a un criterio técnico que el Jurado Nacional de Elecciones ha realizado sobre la base de la población electoral de cada departamento. En ese sentido, se ha identificado que algunas regiones tenían una población electoral muy baja, pequeña, y un gran número de miembros de un consejo, de los consejos regionales. Entonces, en virtud de buscar la igualdad en la participación y una equiparación, algunos consejos regionales han sufrido esta variación. ¿Qué aspectos deben tener en cuenta los ciudadanos al momento de realizar el ejercicio del sufragio y ir a votar? Bueno, como siempre se señala, acudir a los canales institucionales para informarse, un correcto voto informado a través de los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones y de los entes electorales, así como también evitar caer en la desinformación, que yo creo que es una problemática particular de los procesos electorales actuales. Las fake news, las inteligencias artificiales generan bolas de nieve de desinformación. Es muy importante para realizar un voto informado y para poder tener un correcto desarrollo del proceso electoral el 4 de octubre es no caer en la desinformación. Tener en cuenta que siempre podemos verificar las fuentes de información que recibimos y si encontramos que en algún caso es una fuente falsa, una fuente dudosa, evitar compartirla, ¿no? Ese sería el mensaje y bueno, espero que haya sido de provecho esta presentación. Nuevamente, muchas gracias, abogado Ernesto Rosales Galeas. Como de nuevo, también mil disculpas a todos los participantes no poder haber tratado todas sus preguntas, pero a través de toda la charla tuvimos muchas preguntas sobre el tema. Es una temática interesante y espero que haya sido enriquecedor para ustedes. Habiendo culminado con éxito el martes electoral, camino a las elecciones regionales y municipales 2026, en nombre del Jurado Nacional de Elecciones y de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al ponente por compartir sus conocimientos y experiencia de manera tan clara y enriquecedora. De igual forma, agradecemos a todos los participantes por su activa intervención y compromiso con la actividad, contribuyendo así al fortalecimiento de nuestra labor electoral. Les deseamos muchos éxitos. Muchas gracias. También, de nuevo, recalco el mensaje. Cuando se cierre la sesión, les va a aparecer una encuesta de satisfacción. Agradeceríamos que puedan llenarla. Muchas gracias.